Muchas gracias, doctor. Bueno, buenos días a todos. Como mencionaba el doctor Bertaza, vamos a abordar en la exposición del día de hoy las modificaciones al régimen de anticipos de impuesto a las ganancias. Sabemos que hacia fines del mes de junio se publicó la resolución 5211, que es el nuevo cuerpo normativo que regula el régimen de anticipos en cuanto a su determinación y el régimen opcional. Sin perjuicio de ello, si bien vamos a abordar algunas de las novedades que trae esta resolución, también vamos a hacer un breve repaso de algunas cuestiones que, si bien ya estaban vigentes con la resolución anterior, me parece interesante volver a poner sobre la mesa para que los tengamos presente en oportunidad de liquidar e ingresar los anticipos. Bueno, para comenzar, el marco normativo, como mencionaba recién, la resolución 5211, que fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 28 de junio. Este es entonces el nuevo texto normativo vigente para la determinación e ingreso de los anticipos de impuesto a las ganancias, tanto para personas humanas como para personas jurídicas. La nueva resolución deja sin efecto la resolución anterior, 4034, con vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. ¿Cuál es la aplicación? Para los anticipos del periodo fiscal 2022 y siguientes, pero existe una aplicación especial para los sujetos del artículo 73, es decir, los sujetos empresa, ya que serán aplicables para los anticipos del periodo fiscal 2023 y siguientes. Bueno, a modo de repaso, comencemos a ver el tema de la determinación de los anticipos. Todos sabemos, en el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, la cantidad de anticipos a ingresar a cuenta del periodo fiscal siguiente es de 5 anticipos. Para el caso de sujetos del artículo 73, sujetos empresa, para aquellos ejercicios de duración de año completo son 10 anticipos, pero también la resolución, al igual que la anterior, contenía previsiones respecto a cómo ingresar y determinar los anticipos por ejercicios irregulares, que me parece interesante repasar. Cuando nosotros estamos tomando como año base un ejercicio anual, pero vamos a ingresar anticipos a cuenta de un ejercicio que tiene una duración inferior al año, los anticipos van a ser determinados conforme al régimen general que establece la resolución, pero se va a ingresar un número de ellos igual a la cantidad de meses que tenga este ejercicio irregular de duración inferior a un año, menos 1. De esta manera, el último anticipo se va a terminar ingresando el día que corresponda, según el cronograma, del mes anterior al vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada. Por el contrario, si estamos con un año base, ¿sí?, para la determinación de los anticipos inferior a un año, los anticipos a ingresar serán 10 y para su determinación hay que aplicar una fórmula. Como dije recién, esto ya se encontraba vigente con anterioridad, donde tenemos que determinar el monto base dividido el número de meses del ejercicio de duración inferior a un año por 12. ¿Cuál es la excepción para el ingreso de los anticipos? Para aquellos que sufrieron la retención del gravamen con carácter de pago único y definitivo. ¿Cuáles son los importes mínimos? Y acá tenemos la primera novedad que nos trae la resolución 5211. Esta eleva el importe mínimo a partir del cual los contribuyentes y responsables se encuentran obligados a ingresar los anticipos. Para personas humanas y sucesiones indivisas será a partir del periodo fiscal 2022, como decía hace un ratito, será de 5.000 pesos por anticipo, y para los sujetos del artículo 73, para el periodo fiscal 2023 será de 2.500 pesos. ¿Cómo determinamos los anticipos? Vayamos en una primera instancia a repasar lo que es personas humanas y sucesiones indivisas. Tal como menciona el procedimiento previsto en la resolución 5211, tendremos que tomar el resultado del periodo anterior antes de las deducciones personales, las deducciones del artículo 30 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Luego tendremos que descontarle estas deducciones personales del periodo anterior, pero actualizadas por la variación anual del RIPTE. Recordemos que el RIPTE es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. A esta base de cálculo vamos a calcularle el impuesto determinado aplicando la escala del artículo 94 de la Ley del Gravamen, la cual también va a estar actualizada por la variación anual del RIPTE.
Una vez que arribamos a este impuesto determinado, ¿sí? Teniendo en cuenta esta actualización que mencionaba, vamos a tener que descontarle aquellos importes o pagos a cuenta que establece la propia resolución. Tenemos las retenciones y percepciones, pagos sustitutivos de retenciones, el impuesto sobre los combustibles líquidos contenidos en las compras de gasoil, pagos a cuenta mínima presunta, tax credit y la reducción que corresponda a los regímenes promocionales. Respecto de este tema de los regímenes promocionales, ahora en breve voy a hacer una mención para destacar cuál fue el cambio introducido por la resolución 5211. Bueno, una vez que tenemos entonces el impuesto determinado menos los conceptos deducibles de la base, tenemos la base de anticipos donde vamos a tener que aplicarle un 20% y esto será el importe de cada uno de los anticipos. Recordemos que no son deducibles de la base de cálculo las retenciones que fueron sufridas con carácter de pago único y definitivo, tampoco aquellas retenciones o percepciones que se hubieran realizado por, digamos, sobre ganancias que fueran imputables al periodo por el cual se liquidan los anticipos, lo mismo respecto al impuesto sobre los combustibles líquidos, que estén contenidos en las compras de gasoil efectuadas en el ejercicio por el cual liquidamos los anticipos. Un tema que es importante recordar, que en realidad ya estaba en periodos anteriores, es que así podrá anualmente a disposición de los contribuyentes en el sistema Servicio de Cuentas Tributarias cuál es importe de los anticipos a ingresar sobre la base del procedimiento de la resolución 5211. Bueno, acá les muestro un ejemplo, ¿sí? Donde el contribuyente hace una determinación en su papel de trabajo de los anticipos, pero estoy haciendo un comparativo. ¿Por qué? Porque, bueno, supongamos, como pasaba algunos años atrás, donde no se aplicaba a los fines de la determinación del anticipo esta actualización por el RIPTE, el contribuyente lo que tomaba era, sobre la base de los datos de la declaración jurada del periodo inmediato anterior, la ganancia agravada, ya sea a la escala del artículo 94, así como la renta de fuente extranjera alcanzada a la alícuota del 15%, le restaba las deducciones personales, calculaba, digamos, el impuesto, ¿sí? Tal cual lo indicaba la norma, y luego le descontaba las retenciones y percepciones y demás pagos a cuenta que podían ser descontados conforme lo indica la resolución. Allí llegamos a una base de anticipo, aplicábamos el 20% y en este caso el importe hubiera sido de 960.000 pesos por anticipo si nosotros hubiéramos tomado directamente como base los datos que surgen de la declaración jurada del 2021. Pero como veíamos recién, la resolución 5211, al igual que lo hacía su antecesora, contemplaba la actualización por el RIPTE. Por lo tanto, si bien nosotros vamos a partir de la ganancia agravada que surge de la declaración jurada presentada, vamos a computar las deducciones personales actualizadas, como vemos ahí, mínimo no imponible, deducción especial. También calcularemos el impuesto sobre la base de la tabla del artículo 94 actualizada y le descontaremos los mismos conceptos que hubiéramos descontado en el caso anterior. Es así como llevamos en el ejemplo que planteo a una base de anticipos de 4,5 millones, donde cada anticipo tiene un importe de aproximadamente 918.000 pesos. Ahí pongo el comparativo con cuentas tributarias porque acá hice la simulación de un caso puntual, real, y como vemos acá, si nosotros accedemos al servicio Sistema de Cuentas Tributarias, donde aparecen una vez que se presenta la declaración jurada los anticipos devengados y consultamos el detalle, ahí vamos a ver la base de cálculo y los anticipos calculados en base al procedimiento de la resolución 5211. Vayamos ahora a lo que es la determinación de los anticipos para los sujetos empresa. La resolución establece que debemos considerar el impuesto determinado por el periodo anterior y tenemos que descontarle aquellos conceptos que correspondan, que van a ser los mismos que mencionaba recién para el caso de personas humanas, ¿sí? Las reducciones por regímenes de promoción, retenciones y percepciones, tax credit, impuesto a los combustibles, pago a cuenta de mínima presunta. Llegamos a la base de anticipos, donde recordemos que el anticipo número 1 es de un 25%, los restantes anticipos del 2 al 10 de un 8,33%. Al igual que en el caso que mencionaba recién para personas humanas y sucesiones indivisas, no son deducibles de la base de cálculo los mismos conceptos.
¿sí? Que mencionaba hace un ratito. Y también el fisco, una vez que se presenta la declaración jurada, va a poner a disposición los anticipos que hay que ingresar a cuenta del periodo fiscal inmediato siguiente, que será sobre la base de las previsiones de la resolución 5211. Ahora bien, ¿por qué hago tanto hincapié según las previsiones de la 5211? Porque la duda que se plantea es como en el caso de los sujetos empresa, para calcular los anticipos a cuenta del periodo fiscal siguiente, ¿aplica la escala del artículo 73 actualizada o es sin actualizar? Para eso quiero hacer un breve repaso del texto de este artículo 73, donde establece, ¿sí?, que los montos previstos en la escala se ajustarán anualmente a partir del 1 de enero del 2022, considerando la variación del IPC que suministre el INDEC correspondiente al mes de octubre del año anterior al de ajuste respecto del mismo mes del año anterior. Entonces, y a su vez aclara que los montos determinados por aplicación de este mecanismo serán de aplicación para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a cada actualización. Entonces acá les muestro en pantalla, ¿no?, a la izquierda, cuál es la tabla para liquidar el impuesto que corresponde aplicar para aquellos periodos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021, y por su parte, a la derecha de la pantalla, van a poder observar cuál es la tabla vigente para aquellos periodos fiscales iniciados entre el 1 de enero del 22 y el 31 de diciembre del 2022. Es decir, tenemos una actualización de los valores del 2021 por la variación del coeficiente octubre 21, octubre 22, donde acá hago la aclaración, es 1,52%. Bueno, vayamos a lo que es el papel de trabajo. ¿Qué pasa? Si nosotros liquidamos los anticipos, ¿sí?, de esta sociedad sobre la base de la declaración jurada 2021, ¿sí?, sobre la base de lo que establece la resolución, vamos a ver que aplicamos la misma escala que para la determinación del impuesto, llegamos a una base de cálculo de anticipos, en este caso son casi 13 millones de pesos, donde el anticipo número 1, el 25%, son 3.234.000 pesos, y el anticipo número 2, 1.077.000 pesos, y obviamente será del 2 al 10. Pero cuando vamos a el sistema de cuentas tributarias, vemos que correctamente los anticipos están calculados de este mismo modo, es decir, teniendo en cuenta la declaración del periodo anterior, que es consistente con lo dispuesto por la resolución 5211. Distinto hubiera sido el caso si nosotros, como ocurre en el caso de las personas humanas, que tiene contemplada una actualización, hubiéramos liquidado los anticipos sobre la base imponible del periodo fiscal 2021, pero aplicando la tabla del artículo 73, pero para el periodo fiscal 2022. En este caso, como vemos, el importe de los anticipos, teniendo en cuenta una misma base imponible, hubiera sido inferior. Y acá les comparto, dado que se trata de un caso real de un contribuyente, donde tenemos la determinación que nos muestra el servicio sistema de cuentas tributarias de los 10 anticipos para este sujeto empresa. Bueno, en lo que respecta a los regímenes de promoción que mencionaba hace un ratito, se adecua el procedimiento, ¿sí?, para la determinación de los anticipos, y se aplica la reducción que corresponda para esa actividad promovida. Acá les quiero mostrar de manera comparativa el texto anterior y el texto actual. ¿Por qué? Porque dentro de los conceptos que disminuyen la base de cálculo de los anticipos, dice la reducción del gravamen que proceda en virtud de los regímenes de promoción regionales, sectoriales o especiales vigentes. En el texto anterior hablaba en la proporción aplicable al ejercicio por el cual se liquidan los anticipos. En este caso sería, por ejemplo, 2022. En cambio, el texto actual dice que resulten computables durante el periodo base indicado, es decir, acá nos está refiriendo al periodo inmediato anterior por el cual se le ingresarán los anticipos.
Bueno, en cuanto al ingreso y vencimiento de los anticipos, todos conocemos, tenemos el ingreso de los anticipos fijado en base a la terminación del número de quit. Para los sujetos empresa se ingresa mensualmente a partir del mes inmediato siguiente en el que opera el vencimiento general para la presentación de las declaraciones juradas, y para el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, en los meses de agosto, octubre y diciembre del primer año siguiente, aquel que deba tomarse como base para el cálculo, y los meses de febrero y abril del segundo año. Más allá de que en algunos años sabemos que ha habido algún tipo de diferimiento de los anticipos o del vencimiento de los anticipos, producto también de alguna prórroga en los vencimientos de las declaraciones individuales. ¿Cuál es la forma de cancelación? La resolución prevé, al igual que su antecesora, que los sujetos alcanzados por el sistema de cuentas tributarias tendrán que ingresar los anticipos conforme lo dispuesto por la resolución 1778 mediante transferencia electrónica de fondos con BEP o por billetera electrónica. Recordemos que si bien ya los anticipos estaba establecido en la 4335 que podían ser cancelados mediante la billetera electrónica, esta opción o esta forma de cancelación fue incorporado en el cuerpo normativo, o sea, en el texto de la resolución de anticipos, en la 5211. Y en el caso de demás responsables, también por transferencia electrónica de fotos, de fondos, no fotos, de fondos, por billetera electrónica y también por depósito bancario. Recordemos que en los casos que correspondan, también el contribuyente podrá optar por cancelar los anticipos con tarjeta de crédito. Bueno, habiendo hecho este repaso sobre lo que es la determinación de los anticipos, veamos el régimen opcional. Este régimen opcional es al que puede acudir el contribuyente cuando estima que el importe o digamos, las sumas que ingresará en concepto de anticipos calculados en base al régimen general superará la obligación fiscal que en definitiva determine por el periodo fiscal por el cual se ingresan los anticipos. Entonces, en esos casos, el contribuyente puede ingresar los anticipos sobre una base estimada. En el caso de las personas humanas y sucesiones indivisas, podrá ejercer esta opción a partir del tercer anticipo inclusive, mientras que los sujetos del artículo 73 lo podrán hacer a partir del quinto. Sin perjuicio de ello, existe una excepción donde ambos sujetos podrán hacerlo a partir del primero anticipo cuando la suma total del ingreso de los anticipos por el régimen general estimen que va a superar más del 40% el importe de la obligación del periodo por el cual se van a imputar los mismos. En el caso de la metodología de cálculo, la resolución obviamente prevé cuál es la base de cálculo que se proyecta, hay que tener en cuenta el número de anticipos, las alícuotas o porcentajes aplicables y las fechas de vencimiento. ¿Cuáles son los requisitos para efectuar la solicitud? Hay que tener quit con estado administrativo activo sin limitaciones, constituir y mantener actualizado el domicilio fiscal electrónico, no tener presentada una solicitud de reducción por el mismo impuesto y periodo dentro de los 45 días corridos anteriores y no registrar la falta de presentación de declaraciones juradas determinativas o informativas del impuesto a las ganancias con vencimiento desde el primer día del mes de enero del año anterior a la fecha de solicitud. ¿Cómo es el procedimiento? Todos los contribuyentes van a tener que hacerlo de manera web a través del servicio Sistema de Cuentas Tributarias y hasta la fecha de vencimiento fijada para el ingreso del anticipo en el cual se ejerce la opción. Recordemos esto es importante. Ahora lo vamos a volver a ver. Se deberá consignar el impuesto, el periodo fiscal y la base de cálculo proyectada. AFIP, una vez ingresada la solicitud, lo que hace va a evaluar el cumplimiento fiscal del contribuyente, la categoría CIPER, la cuantía de la reducción solicitada, si existen periodos anteriores, y de considerarlo pertinente podrá requerirle mediante una comunicación al domicilio fiscal electrónico del contribuyente algunos elementos adicionales para evaluar la procedencia de la solicitud. En este caso, el contribuyente, a través de presentaciones digitales, tendrá que aportar estos elementos y el fisco tiene para resolver un plazo de 60 días corridos contados desde la fecha en la cual el contribuyente efectuó la presentación de los elementos adicionales. La resolución de la solicitud de reducción se comunica al contribuyente al domicilio fiscal electrónico.
Si la solicitud es aceptada, el sistema emite un acuse de recibo, los anticipos van a ser ingresados en base a esa base proyectada y el sistema va a reducir la totalidad de los anticipos. Si la solicitud es denegada, el contribuyente tendrá que ingresar los anticipos impagos más los intereses. Sin perjuicio de ello, tiene habilitada la vía recursiva del artículo 74 del decreto 1397. Importante del régimen opcional, a recordar. Tiene que realizarse la solicitud hasta la fecha de vencimiento fijada para el ingreso del anticipo en el cual se ejerce la opción. O sea que si, supongamos, una persona humana quiere pedir la reducción a partir del tercer anticipo, hasta el día del vencimiento del anticipo puede solicitar para que esa reducción tenga efectos, ¿sí?, a partir del primer anticipo que venza con posterioridad. Una vez que el contribuyente ingresa un anticipo en base a la reducción, esto implica automáticamente que ejerció la opción por todos ellos. Y si el contribuyente hubiera ingresado anticipos en exceso, es decir, por una diferencia entre los anticipos calculados en base al régimen general y aquellos estimados, se va a imputar, el sistema automáticamente los va a imputar a los anticipos a vencer y el remanente de existir será imputado contra el saldo de la declaración jurada. Ahora, si al momento en que se solicitó la reducción de anticipos no se ingresaron los anticipos vencidos, el contribuyente tendrá que ingresar los anticipos sobre la base de la estimación realizada, pero abonar los intereses calculados sobre la base del anticipo original. ¿Sí? Esto es importante. A su vez, las diferencias que puede existir entre las sumas ingresadas en base a la opción y el importe correspondiente, aplicando el porcentaje del anticipo sobre el impuesto real que en definitiva dio la declaración jurada o sobre los anticipos calculados según el régimen general, generará la obligación para el contribuyente de ingresar los intereses resarcitorios respectivos. Bueno, como todos sabemos, la solicitud de reducción de anticipos se realiza a través de cuentas tributarias. Ahí muestro la opción reducción de anticipos y una vez que ingresamos y seleccionamos el impuesto y el periodo fiscal, el sistema nos va a mostrar la base de cálculo en base a la última declaración jurada presentada y todos los anticipos que aparecen devengados en el sistema. Y en la parte inferior tendremos que consignar la nueva base de cálculo, es decir, la base de cálculo sobre el cual el sistema luego aplicará directamente los porcentajes de cada anticipo. Bueno, ahora quiero hacer una breve mención que me parece interesante teniendo en cuenta que en los últimos años ha habido muchos contribuyentes, personas humanas, que han solicitado la reducción de anticipos, perdón, que han solicitado la baja en los impuestos por pérdida de residencia fiscal. Acá tenemos, por ejemplo, un contribuyente que pidió la baja en ganancias y en bienes personales a partir de marzo del 2022 como figura en el sistema registral. Bueno, para aquellos contribuyentes que solicitaron la baja de los impuestos, esto ya estaba vigente no solo para el 22, sino también para el periodo fiscal 2021, vamos a ver que el sistema de cuentas tributarias no devenga anticipos ni para ganancias ni para bienes personales. De hecho, si nosotros quisiéramos solicitar una reducción, fíjense como acá muestro en pantalla, ¿sí?, para ambos impuestos, me va a decir que no existen anticipos generados. Como digo, esto es un cambio, no respecto del 2021, pero sí en años anteriores, donde el contribuyente que pedía la baja en los impuestos por pérdida de residencia fiscal no bastaba con pedir la baja, sino que asimismo tenía que presentar una reducción de anticipos, porque de lo contrario el sistema devengaba los mismos y el fisco intimaba su ingreso. Bueno, a modo de resumen de las novedades de la resolución 5211, dijimos que este sustituye el texto que regulaba el ingreso de los anticipos y su determinación, adecúa las referencias y citas normativas contenidas en el texto y las adecúa al nuevo texto ordenado de ganancias del año 2019, incrementa el monto mínimo de los anticipos a ingresarse para personas humanas y sucesiones indivisas a partir del 2022, 5.000 pesos, para sociedades a partir del 2023, 2.500. También introduce dentro de su texto la posibilidad de pagar los anticipos a través de la billetera electrónica, aunque ya existía esta posibilidad, pero establecida en la propia resolución de billetera electrónica, y también realiza, como mencioné hace un ratito, adecuaciones en cuanto a los anticipos a ingresar por aquellos contribuyentes que están beneficiados por regímenes de promoción.
Bien, y ya para finalizar, y si bien no es el tema específico que tenía que abordar en el día de hoy, que son las modificaciones en el impuesto a las ganancias, quería hacer una breve mención de los anticipos de bienes personales. Sabemos que la resolución 2151 es la que regula la determinación de los anticipos. Esta resolución tuvo una modificación introducida por la resolución 5213 en línea con la modificación introducida en la resolución de ganancias, ya que incrementa el importe a partir del cual se genera la obligación de ingreso de anticipos de bienes personales a cuenta del periodo fiscal 2022, que es de 5.000 pesos, como decía, igual que en ganancias. Y por su parte, la resolución vigente establece que para determinar el importe de cada uno de los anticipos hay que aplicar el 20% sobre el impuesto determinado del periodo anterior, obviamente neto de corresponder de los pagos por impuestos análogos realizados en el exterior. Ahora bien, la Ley de Bienes Personales, el artículo 24.1, que fue incorporado por la Ley 27.667, establecía que los montos previstos en el artículo 24 y 25 de la Ley de Gravamen se iban a ajustar anualmente por el coeficiente que surgiera de la variación del IPC correspondiente al mes de octubre del año anterior y el ajuste respecto al mismo mes del año anterior. Es decir, si bien la norma de bienes personales prevé la actualización de estos conceptos, que en definitiva son el mínimo no imponible, el mínimo no imponible para casa-habitación y los tramas y escalas de la determinación del gravamen, la resolución que determina los anticipos del impuesto no fue modificada, es decir, que no recepta estos cambios que en definitiva van a afectar a la determinación de la obligación por el cual se ingresan estos anticipos. Esto es algo que, digamos, si se quiere, quedó ahí descalzado y hubiera sido interesante que fuera también modificado para que quede en línea con la determinación del gravamen, en este caso el que viene el periodo fiscal 2022. Bueno, hasta acá la presentación del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y quedo a disposición para consultas. Muchas gracias, doctor. Bueno, tengo dos preguntas. Una es sobre impuesto a las ganancias, percepciones por la compra de moneda extranjera del 35%, si restan para el cálculo del anticipo del próximo año. Bueno, esto sí, la respuesta es sí, dado que estamos en presencia de una percepción que estaría contemplada dentro de lo que es el primer párrafo del artículo 27 de la ley 11.683, con lo cual esta es una percepción que vamos a descontar de la base para determinar entonces los anticipos. Otra pregunta que me ha llegado tiene que ver con la reducción de anticipos. Dice si una persona humana puede solicitar la reducción de anticipos de ganancias una vez vencidos todos los anticipos, pero antes del vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada. Y aclara que la persona va a abonar los intereses resarcitorios sobre los anticipos originales. Bueno, la respuesta es no, porque, bueno, como podrán recordar, en mi exposición yo mencioné un par de premisas básicas. Entre ellas están que la solicitud de reducción tiene que realizarse hasta la fecha del anticipo por el cual se realiza o se pide esta reducción, y por otra parte, la reducción tendrá efectos a partir del primer anticipo que venza con posterioridad a la presentación de la solicitud. Por lo tanto, en el caso que me han planteado, no se cumple con ninguna de estas premisas, con lo cual esto no es posible. Si el contribuyente en realidad se olvidó de presentar la reducción de anticipos porque considera que le hubiera correspondido y el haber ingresado los anticipos en base a el régimen general le hubiera generado un saldo a favor, bueno, en este caso la sugerencia es que el contribuyente trate de adelantar lo que es la presentación de la declaración jurada. De esa manera los anticipos dejarán de ser exigibles, pero igualmente va a adeudar los intereses resarcitorios devengados hasta la fecha de presentación de la declaración jurada. Bueno, muchas gracias.